¿Qué tal, amigos del canal Explaining Capoeira? Si pensaron que esta semana nos íbamos a quedar sin video, pues están muy equivocados. El día de hoy pensábamos presentar a ustedes el video de las acrobacias de Yuri Boyka, pero debido a esta lesión, pues ahora nos ha dificultado un poquito este video. Pero aún así, el día de hoy les vamos a presentar un video muy especial, ya que el día de hoy vamos a transformarnos en otro gran arte marcialista y un gran representante de la capoeira, que es Latif Crowder. Y como yo no puedo realizar los movimientos, les presento a nuestro nuevo Latif Crowder. Un poquito anémico, pero se hace lo que se puede, ¿ok? Faltan unos kilos de músculo, pero eso es lo de menos. Lo importante es que el día de hoy vamos a aprender sus movimientos. Si esta es la primera vez que visitas nuestro canal y estás deseando aprender capoeira, técnicas de entrenamiento o acrobacias, entonces estás en el lugar correcto. Así es que suscríbete ahora mismo y no te pierdas nada de nuestro contenido. El día de hoy te voy a enseñar 3 secuencias que este grandioso personaje utiliza en la película de La Gran Pelea 3, justamente donde se enfrenta a Yuri Boyka. Así es que vamos a comenzar. Ok, dime qué te parece esta secuencia. Ahora es momento de aprenderla, pero para esto tenemos que hacerlo por partes. Vamos a requerir de 2 movimientos muy utilizados dentro de capoeira, los cuales yo conozco como Shibata y Chapéu de Couro. Y vamos con el primero de ellos, que es Shibata. Este movimiento lo que vamos a hacer es una proyección de los brazos hacia el piso y un salto con las piernas. Comenzaremos proyectando las 2 manos hacia el piso y ahora vamos a levantar una pierna y la vamos a flexionar. En este caso la pierna más próxima a la cámara, que sería la pierna derecha, sube y flexiona. Ahora, con este pie vamos a realizar un pequeño salto hacia el frente manteniendo la pierna flexionada y la otra pierna va a caer extendida. Realizamos el salto y caemos de esta forma, ¿ok? Una vez más, pero en esta ocasión, en lugar de saltar hacia el frente, vamos a ir cada vez un poco más hacia atrás. Pon mucha atención en este tip, ya que eso nos ayudará demasiado. Si vamos a brincar hacia el lado derecho y con la pierna derecha flexionada, cuando la pierna cruza la línea de mis brazos, vamos a quitar el brazo contrario. En este caso sería pierna derecha y vamos a quitar el brazo izquierdo. Proyecto las manos, proyecto las piernas hacia el otro lado y quito el brazo para caer de esa forma. Ahora vamos a ver este mismo movimiento, pero en un solo tiempo. Brazos al piso, proyecto pierna y caigo en negativa. Ahí, ¿ok? Ahora vamos con la segunda parte, que es la salida con el Chapéu de Couro. Para este movimiento vamos a partir justamente de la postura en la que terminó el movimiento anterior, que era una negativa. Entonces empezaré en la postura de negativa, pero mirando de frente hacia la cámara. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es, si la pierna que tengo extendida es la pierna izquierda, el brazo izquierdo vamos a proyectarlo hacia atrás y al mismo tiempo quitamos el otro brazo y vamos a intentar levantar la pierna extendida. Ahora, ese movimiento de la pierna lo va a acompañar nuestra cadera y vamos a realizar un pequeño salto en nuestro lugar. Ahora, a ese mismo movimiento vamos a darle una trayectoria que sería hacia el frente. La pierna que tenemos en el aire la proyectamos por el frente y hacemos una rotación apoyándonos con el brazo que tenemos arriba. Salto y giro. Una vez más, desde la negativa voy a llevar el brazo hacia atrás. Levanté el otro brazo, levanto pierna y saltamos. ¿Ok? Esa proyección es muy importante, que involucremos todo nuestro cuerpo para poder realizarla. Tanto los brazos como la cadera y las piernas. Y con eso ya tenemos nuestra primera secuencia. Ahora es momento de juntarlos. Solo que en la película un movimiento lo hace hacia el lado izquierdo y el otro hacia el lado derecho, ya que el oponente se mueve y cambia de dirección. Entonces vamos a ensamblarlo exactamente de la misma forma, aunque yo no recomiendo utilizarlo así. Vamos a iniciar con la proyección de frente en la Shibata. Vamos a levantar en este caso la pierna derecha y caemos al frente en postura de negativa. Caigo en la negativa y ahora proyecto el brazo atrás y regresamos con las piernas. Y con eso ya tenemos nuestra primera secuencia. Y dime, ¿qué te pareció? Si tienes problemas con esos movimientos, déjamelo en tus comentarios y yo te ayudaré a resolver tus dudas. Ahora vamos con nuestra segunda secuencia. En este caso es un derribe. En capoeira lo conocemos como Tesoura de Frente. Y en este lo vamos a hacer en pareja. Yo voy a hacer el papel de Latif Crowder y aquí nuestro compañero va a ser el grandioso Yuri Boyka. Así es de que vamos con esta escena.
Disculpen que no salga tan bien, pero como ya les dije, me impide muchísimo el movimiento en el brazo. Para poder realizar esta técnica es muy fácil. Vamos a empezar tomando la patada de frente, va a lanzar una patada con la pierna de atrás, girando, conocemos como ahmada. Ahora, cuando él va a lanzar la patada, lo que yo voy a hacer es girar mi cuerpo para evitar que me golpee de frente. Ahora, mientras voy girando, voy a bajar mi peso sobre la pierna que tengo más cerca de él. Entonces, él viene lanzando la patada y yo voy bajando y voy arrastrando la pierna de atrás, llevándola cerca de su pierna de apoyo que tiene al frente. Ahora, voy a cambiar de dirección. Cuando cambio de dirección, esta pierna se va a mantener en este lugar y la pierna que tengo flexionada va a entrar arriba de su rodilla para hacer esta rotación y crear una palanca. Este movimiento lo conozco como Chisoraji French. A partir de aquí, con la rotación de la cadera, llevamos al compañero abajo. Una vez más, un poco más fluido. Estoy de frente, él lanza la patada, yo giro y arrastro pierna. Segundo tiempo, cambio de brazo, engancho y derribamos. Ahora en un solo tiempo. Vem de dentro do peito machão. ¡Listo! Ahora vamos por nuestra tercera escena. Y para esa secuencia sí vamos a necesitar tener un poco más de experiencia con movimientos de capoeira, ya que es un movimiento muy específico de este arte marcial. Pero si no es así, no te preocupes, obsérvalo y tal vez no sea tan difícil como tú crees. Vamos a iniciar marcando una proyección, una patada que conocemos como meia luaji con paso, y vamos a hacer la patada hasta la mitad. Vamos a girar el torso, levantamos la pierna de atrás hacia el frente. Ahora, una vez que llegamos a esta postura, el pie que tenemos abajo va a realizar un salto y se va a juntar con la otra pierna y regresamos. Una vez más, hasta ahí. Giro, pateo y junto. Ok, ahora vamos a aprovechar la trayectoria de la meia luaji con paso. Voy a realizar la patada, a la mitad detengo. Cuando realizo el salto ya no me voy a quedar en este espacio, sino voy a brincar hacia la dirección hacia la cual iba mi patada, cayendo de esta forma. Una vez que caemos, vamos a intentar girar nuestra cadera para caer de frente, proyectado hacia donde lanzamos la patada. Detenemos a la mitad, realizo el salto y voy a caer de frente con la cadera abajo. Ahora proyecto mi cadera hacia arriba y el brazo que me queda libre lo proyectaré hacia el frente y el brazo de apoyo me impulsará para poder levantarme. Ahora es momento de juntar todos los pasos para lograr esta técnica. Despacio, en un solo tiempo, voy a lanzar la patada, junto en el aire, salto y me levanto. Para completar esta secuencia, ahora solamente le agregaremos una patada más, que sería una meia luaji con paso normal. Marco la meia luaji con paso, caigo atrás y ahora voy a hacer la misma meia luaji con paso, pero con ese salto y la proyección. Y ahora en un solo tiempo. Y con esto el día de hoy hemos terminado. Dime qué te parecieron estas secuencias, ¿verdad que son geniales? Ahora solamente es practicar hasta poder dominarlas. Recuerda que lo más importante de todo siempre va a ser la repetición. Agradezco a mi gran amigo Yuri Boyka, bueno, a nuestro gran amigo Apache, que estuvo haciendo el papel de Yuri Boyka y también un poquito de Latif Crowder. Espero que estos movimientos les hayan gustado. No olviden compartir el video, dar su like y suscribirse al canal si aún no están suscritos para que no se pierdan ningún video. Nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente. ¡Ashe! ¡She! ¿Qué te parecería que yo me convierta en tu entrenador personal y me dejes guiarte en este camino y trabajemos juntos para alcanzar tus objetivos? ¿Quieres saber cómo? Bienvenido a mi academia online. El proceso de inscripción es muy simple. Solo debes de entrar al link que te voy a dejar en la descripción de este video y hacer tu registro. Si es que vamos, no pierdas más tiempo, inscríbete ahora mismo y nos vemos en las clases. Ashe.